nosotros ya estamos más allá del punto de no retorno. Entonces el nivel de decisiones y el nivel de coordinación que se requiere para resolver ese problema es brutal. Hola, ¿cómo estás? Esto es Focus, del podcast de La Hora, un espacio para conocernos un poco más. Alberto Einstein dijo, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y no se trata de ser optimista o pesimista, se trata de poner los pies en la tierra y reconocer que pese a la crisis, o a veces gracias a una crisis, siempre hay oportunidades. Para hablar de cómo y dónde encontrar oportunidades, hoy hablamos con Rafael Espinosa. Él es quiteño, nació emprendedor y hoy es uno de los socios de la consultora más grande del mundo aquí en Ecuador, McKinsey & Company. Tiene muchas aventuras, emprendió, aprendió y ahora forma parte de una gran empresa guiando a las empresas del Ecuador también. Rafael, ¿cómo estás? Gaby, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por tu tiempo. En Focus tenemos 18 episodios de diferentes temas, pero en absolutamente todos los invitados siempre coinciden en que de las peores situaciones siempre hay oportunidades y hay que aprender a reconocerlas y aprovecharlas. Tú vendías tarjetas de Top Play, de jugadores de fútbol en el colegio. Luego quisiste ser programador, emprendiste vendiendo paquetes de turismo en Galápagos y hoy estás aquí. ¿Qué has aprendido sobre buscar y encontrar oportunidades? Gracias, Gaby, y súper chévere pregunta. A ver, yo creo que desde muy pequeño yo tenía esta necesidad, no me preguntes por qué, de tratar de ser autosuficiente, ¿no? De generarme mis propias, ¿sabes? O mis propios ingresos, o mis propias oportunidades. Y la verdad es que nunca supe, ¿sabes? Mis pasiones fueron cambiando en el tiempo, pero la pasión por crear cosas que me traigan a mí esa autosuficiencia siempre se mantuvo, ¿no? Yo te digo que creo que una de las primeras cosas que aprendí es el mundo siempre va a cambiar y adaptarse a esas situaciones cambiantes con una mentalidad de resiliencia y de proactividad. Es una de las cosas que para mí ha sido súper importante. Entonces, de los ejemplos que tú me dabas, por ejemplo, cuando empezamos nuestra empresa de turismo, ¿sabes? Vendimos nuestros autos, empezamos en una oficina chiquitita que, ¿sabes? No teníamos ni muebles. Un día nos llamó un cliente, nos dijo, oye, me gustaría ir a visitar tu oficina. Y tuve que llamar a mis amigos que vivían al lado para decir, oye, ¿me puedes prestar 2 sofás y 2 sillas? Porque no tenemos cómo recibir a un solo cliente aquí, ¿no? Y tengo esa imagen de correr por la Orellana con un sofá porque ya llegaba el cliente. Y eso es parte de, ¿sabes? De adaptarse a que en ese momento no teníamos mucho, pero necesitábamos proyectar con ser propositivos alrededor de lo que queríamos ofrecer. Tuvimos una mala situación que después de casi un mes de estar abiertos nos robaron, ¿sabes? Entraron, nos robaron las compus, nos robaron, ¿sabes? Lo poco que teníamos, nos robaron. Y la verdad es que fue un momento para nosotros muy difícil porque habíamos perdido todo nuestro capital estaba en ese inmobiliario. Y ahí fue una de las veces que empecé a entender el concepto de pedir ayuda, ¿no? Hoy estábamos todos muy mal. Y sí, puedes ir donde tu familia, pues, y apoyarte, pero más que eso fue un tema de empezar a decirles a nuestros amigos, oigan, necesitamos recuperar nuestra empresa, porfa recomiéndenos, porfa cuenten cuando tengan estas cosas, y crear esa red de apoyo con la gente que creía en nosotros. ¿Sabes? Nos llevó después a tener cada vez más clientes y a ser cada vez un poquito más exitosos. Al final la historia de la empresa de turismo, ¿sabes? No es una historia alegre, porque al final también la empresa después de mucho tiempo terminó o sea, no funcionó, pero oye, fue una de mis primeras experiencias de manejar una empresa, de sentirme responsable alrededor de un equipo de personas, aprender a manejar la carga de, oye, si es que esto no funciona, tenemos aquí 6, 7, 8 personas que dependen de este trabajo y de crear ese equipo dinámico. Al final no funcionó, pero todo lo que aprendí ahí, o sea, me ayudó a ser un poquito más exitoso o tener un poquito más de probabilidad de éxito en el siguiente intento, ¿no? Entonces creo que empieza por ahí, ¿sabes? Que tengas primero esta perspectiva, tú ponerte cuál es tu ambición,
Luego, ¿sabes? Entender de que la situación siempre va a ser, emprender siempre va a ser retador. Si no te gustan retos, pues no es para ti. Y que la probabilidad de que fracases, aunque es alta, lo importante es que no fracases sin propósito, ¿sí? Y que entiendas que todo lo que aprendes ahí lo puedas aplicar para tu siguiente emprendimiento. Hablaste al comienzo de esta idea, más bien, esta certeza de que todo cambia y el que más rápido lo aprende y lo entiende, se adapta mucho mejor. Y se levanta más rápido cuando se cae. ¿Crees que es algo que tú fuiste aprendiendo desde chiquito en tu familia y hubo o sea, hubieron ciertos elementos donde tú hoy en día, por ejemplo, en tu familia también puedas aplicar y decir, así es como voy a enseñar a mis hijos el ritmo cambiante de la vida y cómo hay que irse adaptando rápido, o lo aprendiste ya por los golpes empresariales que recibiste en la vida? Creo que es una combinación de las dos, pero sí, definitivamente tu historia familiar tiene un peso importante. Yo cuando era pequeño, mi papá también era emprendedor, tenía una imprenta en esos tiempos, ¿sabes? Las imprentas estaban booming. Y entre una y otras cosas, mi papá en algún momento quebró. Y yo tengo súper marcado en mi vida un día en que estaba jugando en el colegio de fútbol y sabía que ese día estaban yendo a embargar las cosas de mi casa. O sea, entonces yo sabía que cuando regrese a mi casa no iba a haber lavadora, refrigeradora, no iba a haber nada. Y esa sensación de, oye, lo rápido que puede cambiar todo, y tratar de revertir eso a decir, oye, vamos a salir juntos como familia, o sea, definitivamente es algo que a mí me dejó súper marcado. Y creo que es parte de también esta tolerancia que me dio hacia adelante de saber que nos recuperamos como familia, o sea, mi papá se recuperó, la empresa se recuperó y todo, pero este concepto de que, ¿sabes? No importa cuán mal estén las cosas, hay una manera de darle la vuelta y salir adelante. Y eso requiere determinación, eso requiere mucha resiliencia, y eso requiere que tengas ¿sabes? En este caso mi familia era mi equipo, ¿sabes? Pero este apoyo de un grupo de gente con la que estés seguro de que vas a resolverlo. Creo que en el mundo empresarial, ¿sabes? Me pasó igual, como te cuento, en varias situaciones, pero sí, ¿sabes? Yo siempre digo, emprendí mucho, en unos me fue bien, en otros me fue mal, y en promedio, si tú me preguntas si gané o no gané en dinero, terminé en cero, ¿sabes? Terminé igualito como empecé. Pero todo eso creó una plataforma importantísima para lo que fue mi carrera hacia adelante. Entonces, el neto nunca fue cero. Y creo que eso viene siempre desde esta perspectiva de que desde muy pequeño sentí o tuve un fracaso del que sentí que salimos, ¿no? Esta experiencia tuya de haber vivido esta situación en casa, de chiquito, ¿cómo la vivías en el colegio? Porque siento que también, a ver, la realidad de los niños y en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Una región como la nuestra, eso no es un tema ajeno a muchas familias. Y a veces es un tema de una quiebra, un problema financiero, a veces un tema de problemas dentro de casa, entre los, por ahí temas de violencia, por ahí hay muchos temas que se pueden vivir de una manera que te marca. ¿Cómo lo viviste tú en el colegio y cómo aplicaste eso para el resto de tu vida? Yo creo que una de las cosas que aprendí de esa situación es que una de las maneras más rápidas de sentirte infeliz es relativizar tu situación con la de todo el resto, ¿no? Todos tenemos esta idea de que vivimos una situación particularmente, una situación única, ¿sí? Que mis problemas son más graves o menos graves que los que veo al lado mío. La realidad es que, ¿sabes? Como dicen en inglés, everybody's struggling with something that you don't know about, ¿no? Sí, que todo el mundo carga una cruz que nadie la ve. Que nadie la ve. Sí. Y en un principio, claro, es muy difícil porque tú, sobre todo en un ambiente de colegio, yo tenía en ese momento 12, 13 años, estaba justo entrando en la adolescencia, que es cuando la percepción que tienen otros sobre ti pesa mucho. Y la manera en la que tú te ves versus cómo sientes que te ven los otros es muy asimétrica, ¿no? Entonces, de una u otra manera, para mí fue ese punto en donde dije, oye,
pero si yo me relativizo con el resto siempre voy a ser infeliz, porque mi situación para mí era la más difícil de todos, ¿no? Y otra vez, yo creo que también hay otra parte que es como te decía antes, el salir de esto y pensar que tienes que salir de esto solo. Uh-huh. También ya tenía esta idea, entonces hablar con la gente que, ¿sabes? Ser honesto de tu situación no te quita nada, ¿no? Y de hecho te crea otra vez y te da esta oportunidad de tener una red de soporte con tus amigos, con tu familia, etcétera. Es que creo que es algo bueno. O sea, yo creo que la situación, no importa cuán difícil es, creo que lo primero es, oye, no es peor ni mejor que la de nadie más y no la tienes que resolver solo. ¿Sabes? Y hablaremos de esto más hacia adelante. Uh-huh. En tu vida profesional, el saber cuándo pedir ayuda es súper importante para poder, ¿sabes?, tener una carrera exitosa. Sí. Uh-huh. Fabuloso, y apela mucho al concepto de la empatía, ¿no? Y poder hablar con los, bueno, o sea, uno ya trata de enseñarles estas cosas a los niños y explicarles que uno nunca sabe a los niños y a la gente de alrededor de uno, ¿no? Nunca sabes lo que están sufriendo en otras familias y en otras casas, y más bien te agradezco la reflexión. En nuestra región también tenemos el tema de la migración. Uh-huh. Y es un fenómeno que creo que de por sí no es bueno ni malo, pero tiene unas consecuencias muy particulares según de dónde se la vivan. Al final del día, migrante también es el que sale a estudiar y se queda, busca oportunidades y le va bien. A ti te sumó muchísimo salir del país. Uh-huh. Cuéntame un poco tu trayectoria de haber emprendido acá en el país y tomar la decisión de salir a buscar oportunidades afuera. Dale, chévere. A ver, yo creo que la premisa que me ocurrió a mí uh-huh. es, yo muchas veces creo que tomé las decisiones correctas por las razones equivocadas, ¿sabes? Okay. O sea, abrí la empresa de turismo porque en ese momento tenía una novia alemana y dije, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer para abrir una empresa que luego me lleve a irme a vivir con ella? Uh-huh. Obviamente el bicho de emprender y todo lo que quieras, pero como lo racionalicé yo era el amor. Entonces, bueno, pero el amor te lleva a muchas cosas en la vida. Y terminé con una experiencia como esta, ¿no? Y después de que cerramos toda la empresa de turismo, etcétera, conocí a la que es ahora mi esposa. Uh-huh. Y fue igual, ¿sabes? Ella tenía un doctorado en Noruega y dijimos, oye, es hora de apostar por la carrera tuya, pues nos vamos a Noruega, ¿no? Nos fuimos a Noruega, yo hice ahí una maestría y claro, estaba en Noruega, que es un país totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado aquí en Ecuador. Empezando porque pasaba 6 meses en oscuras, 6 meses en frío, lo único que podías comer era salmón, ¿sabes? Entonces una experiencia totalmente fuera de mi zona de confort. Yo empecé siendo amo de casa, ¿sabes? Y hasta que empecé a agarrar lo de la universidad, pero aún así mi foco era estudiar y asegurarme que la casa esté bien. Uh-huh. Y lo ¿Qué tal? A ver, a mí me encantó, uh-huh. pero creo que sí hay un reto importante psicológico, fue un reto importante para mí desde la perspectiva de, primero, estás solo, segundo, si sientes y dices, oye, pero yo tenía una empresa en Ecuador, está haciendo todo esto y ahora regresé aquí, estoy lavando platos y, ¿sabes?, planchando la ropa. Sí, sientes que estás para algo diferente. Claro, pero era en ese momento lo que yo quería hacer otra vez, un propósito mayor a lo que estaba pasando en ese momento. Ajá. El propósito era crear una familia, uh-huh. ¿sabes? Y una familia, oye, cada uno tiene que aportar lo suyo en momentos diferentes, ¿no? Así es. Ese fue el momento de apostar a la carrera de mi esposa. Y a mí, obviamente, me costó mucho empezar a conseguir trabajo en Noruega. Entonces, no hablaba noruego, era muy difícil. Y claro, los trabajos que conseguía era tutor de matemáticas. Entonces, ya le empecé a ver yo un poco negra. Y mi esposa, bueno, nos quedamos embarazados. Y ahí fue cuando me pateó el mundo en la cara y dije, Dios mío, ahora sí ya tengo un hijo. Recordando lo que te contaba antes, oye, yo tengo que hacer todo lo posible para que mis hijos nunca pasen por lo que me pasó a mí de pequeño, ¿no? Y ahí decidimos y dije, mira, yo voy a tratar de estudiar en una buena universidad. Obviamente ya me había gastado todos mis ahorros.
y la única manera de lograr estar en donde creo que tenemos que estar como familia es si le apostamos a hacer un MBA. Uh-huh. Que es un máster en negocio, de administración de empresas, uh-huh. Correcto. Y aplicamos a varias universidades. Tuve la suerte que me aceptaron en todas, porque la historia esta del emprendimiento, etcétera, como que funcionaba muy bien. Yo no tenía las mejores notas del pregrado, pero era un poco entre ¿cómo se llaman? Las credenciales duras de, oye, aquí están mis notas versus aquí está lo que he tratado de construir. Claro. Eso era lo que yo trataba de decir, ¿no? Tal vez no fue el mejor estudiante, pero por lo menos determinación no me ha faltado en la vida. Y me aceptaron en todas, pero solo en una me daban financial aid, porque ya no teníamos nada. Y eso fue... Y una además, beca, ¿no? Una beca que fue en IESE, en Barcelona. Ajá. Es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Fue una decisión dura, porque es una inversión importante, me daban una parte de la beca, pero... O sea, tenías la opción de estudiar en una de las mejores universidades en donde podías hacer esto y en donde había muchas opciones de salida. Era una universidad que era conocida por poner mucha gente en buenas empresas. Entonces, cuando apliqué, yo me acuerdo clarito, o sea, yo no me acordaba, el otro día encontré mi carta, pero mi carta decía, de admisión a la universidad, decía, yo quiero entrar a IESE porque quiero entrar en McKinsey. Ya. Yeah. No me preguntes cómo me enteré de que existía McKinsey. La realidad es que creo que yo busqué cuáles son las industrias en donde más pagan. Ya, bueno. Y con eso dije... Te pone el ojo, pone la bala. Muy bien. Y logré entrar a IESE. Y ahí es en donde, ¿sabes? Yo creo que estas experiencias de, otra vez, en Noruega, volviendo a tu pregunta, sentirme absolutamente fuera de mi área de confort. Entendiendo que hay cosas, hay veces que tienes que apechugarte y darle por un propósito diferente. Que cuando cambian esas cosas hay puntos en donde tú puedes decir, oye, hay muchas cosas que no son mi culpa, uh-huh. Pero la responsabilidad de cómo las afrontas es tuya. Sí. Y la decisión de realmente tomar un riesgo enorme, o sea, no sé si se puede, o sea, bueno, la universidad costaba, imagínate, 100,000 euros, ¿sí? Yo tenía 0 en la cuenta, ¿sabes? 0, y decir, le vamos a apostar. Y ahí fue en donde otra vez, volviendo esto de tener gente que te apoya, mi esposa me dijo, vamos, ¿sabes? Dale, vamos y ahora es momento de apostarle a tu carrera y veamos qué sale. Este es un riesgo inmenso, uh-huh. Como dices tú. ¿Se nace arriesgado o se aprende a tomar riesgos medidos? ¿O este no fue un riesgo medido, sino a lo salvaje? No, yo creo que, a ver, creo que todos nos sentimos incómodos tomando riesgos. Uh-huh. Y a nivel de, ¿sabes? Esto es como cuando haces un portafolio de inversión. Tú escoges tú escoges un perfil con el que tú estás cómodo de perder. Entonces, la gente que pierde mucho es porque, oye, yo apuesto más de lo que estaba dispuesto a perder o invierto más de lo que estaba dispuesto a perder. Uh-huh. Y ahí es donde tienes problemas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, para mí había cosas que no eran negociables. O sea, yo nunca pondría en riesgo a mi familia, nunca pondría en riesgo la estabilidad de mi familia. Sabía que si es que, oye, me iba mal o bien, o sea, de IESE nadie sale con un pésimo trabajo. Claro. A lo mejor salía con un trabajo que me alcanzaba con las justas para pagar el préstamo, pero había construido una base sólida sobre la que podía construir hacia adelante. Era un riesgo en el cual el peor escenario no era tan grave. Sí. No era grave. O sea, podías vivir con el peor escenario. Yo sentía que en ese momento que confiaba en mí. Si todo salía mal, pues al menos tenías una plataforma que sobre la que podía construir hacia adelante. Sí, nadie me iba a quitar mi título en ese momento. Para tomar riesgos, yo sí siento que te ayuda mucho tener esa perspectiva de cuál es el peor escenario. Uh-huh. O sea, realmente lo piensas, lo ves, lo analizas, y si podrías vivir con el peor escenario, entonces es un riesgo que vale la pena. Sí. Entonces, te fuiste. Me fui. Lo curioso es que entonces entré a la universidad, era súper demandante. Mi esposa estaba esta vez en cambio sola en casa con un recién nacido. Súper difícil para la familia. Pero teníamos toda la apuesta en que, oye, yo iba a conseguir, tenías una práctica de verano
Y cuando tú entras a la universidad, entras en septiembre y en octubre las consultoras y los bancos de inversión ya empiezan a reclutar. O sea, no, hueles todavía nuevo y ya están tratando de encontrar cuál es la gente, ¿no? Yo me preparé como loco. O sea, la verdad es que no puedo escribir cuántas horas le invertí a entender cómo contratar en consultoría, qué tenía que decir, cómo entrevistarme. Y llegaron todas las entrevistas y no pasé una. No me llamó McKinsey en ese momento. Las 2 consultoras que me llamaron me dijeron que no. Todo el resto de empresas, Amazon, Google, todas las que reclutaban, todos me decían que no. Y me contrató una empresa que se llama Schneider Electric para hacer unas prácticas en Ecuador. Pero no era, obviamente, una gran empresa, no era necesariamente lo que yo quería. Pero fue una situación en la que después de eso, claro, el segundo año, yo veía el futuro y dije, ok, este es el escenario, el peor escenario que habíamos planeado, sí, que es, voy a tener un trabajo que apenas me va a alcanzar para pagar la maestría y tendremos que ver qué pasa. Y creo que ahí pasó algo que es interesante, que también me ha pasado después en mi carrera, que es... Perdón. Hay una parte que es... hay un momento en el que te tienes que desprender un poquito del... ¿Cómo me explico? A ver, déjame ver. Tienes que desprenderte un poquito de lo apegado que estás a un objetivo específico. Entonces dije, bueno, entonces si no voy a entrar en consultoría, ¿qué me gustaría hacer? Sí, porque yo estaba tan enfocado en el tema de consultoría que para mí era la única manera en la que iba a salir de esto sintiéndome exitoso, sintiéndome feliz. Y en el momento en que me empecé a dar cuenta, lo que dije es, oye, yo lo que quiero es estar en un lugar que sea dinámico, yo quiero estar en algún lugar donde yo pueda crecer, yo puedo estar... Empecé a ver otras opciones y le perdí la dependencia, que esa era la única salida que me iba a hacer exitoso. Ya. Yeah. Cuando me llamaron a las entrevistas después de que ya te graduabas, yo estaba haciendo un intercambio en Carolina del Norte y mi esposo me dijo, mira, si te llamaron a entrevistas en McKinsey, andaslas en España, porque es en donde, ¿sabes?, es tu casa, te vas a sentir más cómodo. Ya teníamos la experiencia esta de lo mal que nos fue en las entrevistas del verano. Me quedaban, otra vez está en la situación de me quedaban $300 en la cuenta. Mi padrastro me prestó para comprarme una camisa, porque yo no tenía camisas. Buena onda. Y me fui a Estados Unidos, me fui a España a hacer la entrevista. Pero fui en una situación en la que yo estaba relajado alrededor de, quiero que me conozcan realmente quién soy. Sé que, ¿sabes?, voy a dar todo lo que puedo, pero el resultado va a ser lo que tenga que ser. Ya he hecho todas las cosas. Ok, ¿sí? O sea, tuviste este proceso como de dejar ir, de dejar de aferrarte a lo que pensabas que querías y dijiste, bueno, hago todo lo que puedo y... Sí, porque es más alrededor de, ¿sabes?, el que me contraten o no era el resultado de una serie de cosas que yo había hecho durante los últimos 2 años. Si ya me había equivocado en esas cosas durante los 2 últimos años, ya no había forma de revertir. Claro. ¿Sabes? Ya yo hice todo lo que yo consideraba que era correcto. Entonces fui a la entrevista relajado. Quizá también darte cuenta de que hay cosas que controlas, que es muy poco y el resto pues... Claro, todo lo que podía controlar ya lo había hecho los 2 años anteriores. ¿Sabes? Y ahí solo dependía de hacer la entrevista bien. Y claro, ¿sabes?, me fue súper bien en la entrevista. Las entrevistas de McKinsey son conocidas por ser súper intensas, súper difíciles. Son 6 entrevistas, luego me volaron a San Francisco. O sea, todo el ambiente es un ambiente sui generis, ¿sabes? Para mí era sui generis, ¿no? Y claro, terminé mi última entrevista, bajé el ascensor y me llamaron. Y yo dije, uy, o sea, que te llamen es imposible. Y me dijeron, Rafa, tienes la oferta. Y yo soy súper llorón, ¿sabes? Entonces me puse a llorar, ¿sabes? Muy bien. Entonces fue un momento de mucha felicidad, pero yo creo que lo que me ayudó mucho es entender que eso era, el haber llegado a la entrevista ya estaba, yo ya había ganado, ¿sabes? Es hoy un chico de Ecuador, ¿sabes?, que estaba en San Francisco, rascacielos, entrevistándose con McKinsey, ya había ganado. Claro. Y creo que eso fue lo que me ayudó a estar mucho más seguro de que yo ya había hecho y todo lo que estaba bajo mi control estaba hecho. En este tema de hablas
voy a volver un poco a porque creo que son muchos temas. Hablas en el tema de darles a tus hijos, porque al final un poco lo que te empujó, ¿no? Tu motor de empuje fue tu familia. Mi familia, 100%. Cuando ya pues empezó a crecer tu familia. Y dijiste que no querías que tus hijos vivan lo que tú habías vivido cuando eras niño. Y querías asegurarles pues un espacio de certeza, en cierta manera. Pero en realidad habrás vivido muchas cosas que sí les quieres enseñar a tus hijos. Y habrás vivido parte de esas experiencias, incluso la experiencia de incomodarse, la experiencia, no sé, dices, la perseverancia, la constancia nunca me faltó. ¿Cuáles son esas cosas en toda esta experiencia muy resumida que me cuentas que tú crees que es súper importante transmitir a la siguiente generación para que logren tener un empuje cuando lo necesiten, como tú tuviste cuando lo necesitaste? Sí, es una gran pregunta. A ver, yo creo que yo soy muy de la idea de que tú tienes que vivir de una manera que sea consistente con tus valores. Coherencia. Sí, coherencia. Entonces la pregunta para nosotros siempre ha sido, pues, ¿cuáles son esos valores con los que nosotros queremos que la familia crezca? En los que no hay manera en la que podemos desviarnos de esos valores, ¿no? Creo que hay una parte para mí que ha sido la libertad de escoger. ¿Sí? Yo creo que eso no es un valor. El valor es ¿cómo se dice? La responsabilidad sobre tus acciones. ¿Sí? Y eso es que cuando acción y consecuencia, simplifiquémoslo así, ¿sí? Entonces hay esa parte que es bastante obvia. La segunda para mí, que ha sido muy importante para ellos, es el tema de la tolerancia, ¿sí? ¿Y por qué la tolerancia en el ambiente de negocios y toda esta cosa? ¿Sabes? Porque creo que es exitoso para la vida, porque de la diversidad de ideas vienen las grandes ideas, ¿sí? Entonces, ¿sabes? El que ellos puedan tener amigos de diferentes, ¿sabes? De diferentes lugares, de diferentes entornos, con padres que son diferentes, etcétera. Para nosotros ha sido algo no negociable que ellos aprendan a celebrar la diversidad que nos rodea. Entonces, le ponemos mucho esfuerzo a eso. Creo que el tercero ha sido también ¿sabes? No sé si lo hago bien, pero nosotros no le damos tanto énfasis hoy ya al tema de sus calificaciones. Obviamente tiene que tener un mínimo, pero para mí es más el tema de entender lo que es el esfuerzo-beneficio, ¿sí? No sé cómo escribirlo en un valor, pero... O sea, quizá el beneficio que obtienes del esfuerzo que implica además renunciar a otras cosas. O sea, solo hay 24 horas en el día. Sí. Quizá por ahí. Porque para mí es, ¿sabes? Que tú te das más notas del resultado de que a veces, pues, no estás dando todo lo que puedes, y si esta nota es todo lo que puedes, pues también está bien, ¿no? Porque Okay. Entonces no sé cómo escribirlo en un valor. Quizá un tema de que el esfuerzo es importante, ¿no? Porque tú dices también el tema de las calificaciones, especialmente quizá en ciertos sistemas educativos, te puede ir mal en un examen. Puedes tener un impedimento de aprendizaje o una dificultad de aprendizaje que pues te impide hacer bien los exámenes, o sea, o no trabajas bien bajo presión. Y bueno, hay hoy todo, por suerte, un montón de estudios sobre todas las neurodivergencias, ¿no? De todas las diferencias de los cerebros del ser humano que aprende diferente, y pues eso también implica mucha diferencia en las calificaciones. Yo creo que el incentivar el trabajo, o sea, el esfuerzo, tienes una meta y aprender a fijarse metas, pero quizá también esforzarse. Porque como dices tú, intentaste muchas cosas en la vida y no te rendiste. Y ese es un valor que ojalá también podamos transmitir a las siguientes generaciones. ¿En qué momento pensaste botar la toalla? ¿O nunca te pasó? No, yo creo que siempre estás pensando en cuándo se rompe esto, ¿no? O sea, o se rompe
mi mundo, me rompo yo, en cierto sentido. Me pasa todavía, ¿sabes? Yo creo que volvemos otra vez a esta idea de, ¿sabes?, que uno siempre tiene que tener una visión que sea más grande que ti mismo. En mi caso, sí, en mi caso. Hay gente que se motiva mucho por, ¿sabes?, su persona, gente que se motiva por su familia y gente que se motiva por el resto, ¿no? Y cada uno se vale, todo se vale. Todo es vale. En mi caso, este propósito de yo estoy construyendo un futuro para mis hijos a través de mi trabajo, a través de todo lo que hago, etcétera, es un propósito que es, ¿sabes?, creo que va a ser muy difícil que yo tire la toalla sobre ese propósito. Poder tirar la toalla en mi trabajo, poder tirar la toalla en otras cosas, pero sobre ese, nunca. Entonces creo que esa, otra vez, coherencia hacia ese valor fundamental es lo que a mí, por lo menos, siento que me ayuda en esos momentos en donde dices, necesito tirar la toalla. Hablas mucho de tu entorno familiar, y se nota que es parte de la fortaleza que tienes tú. Lidias hoy en día y trabajas muy de cerca con ejecutivos que tienen muchísima presión, que obviamente tienen problemas y soluciones millonarias con temas complejos, ¿no? Y en una realidad como la latinoamericana que de por sí es compleja. ¿Cómo juega a tu favor el tema de tu entorno familiar? Porque en la experiencia que, pues, mi humilde experiencia, yo sí me he dado cuenta a lo largo de la vida que rindes de otra forma cuando tienes tus asuntos domésticos en paz. Y tradicionalmente, quizá había una distancia, o quizá hay todavía en ciertas familias, donde el hombre, por ejemplo, no tiene tan de cerca la responsabilidad del cuidado al 100% del bienestar y del minuto a minuto de sus hijos. En tu caso quizás sí, pero al final del día siempre pues ha habido como esa brecha de que los hombres, pues no importa medio lo que pasa en su casa, todo lo pueden porque compartimentalizan, es un poco el concepto, ¿no? Y se dedican al trabajo y pues ya lo doméstico es secundario, mientras que por ahí para las mujeres un equilibrio doméstico es fundamental para llegar al trabajo y pensar y tomar decisiones coherentes y pues pensar a largo plazo y realmente poner tu energía. En tu caso y en la experiencia que tú tienes pues con muchos ejecutivos y ojalá también hayan mujeres, ¿cuál es el rol que juega el entorno familiar? Perdón, es mi hija. A ver, el entorno familiar. Yo creo que es desde la perspectiva de mi trabajo. Creo que es más difícil llegar a ver cómo es el entorno familiar de diferentes ejecutivos, ¿no? Y menos poder hacer una precisión alrededor del rol que tiene cada uno en su familia. Pero lo que sí creo es que y empecemos por el tema de la familia que mencionas tú, ¿no? Yo soy, ¿sabes?, un gran fiel creyente del tema de equidad. Y creo que eso significa que todos tienen la misma libertad de escoger lo que quieren hacer en la familia. ¿De dónde sacas tu concepto de equidad? Porque no es común todavía. En mi casa, mi familia batalló mucho con ese concepto cuando ocurrió todo esto que te conté, ¿no? Mi mamá tuvo que salir a trabajar y, ¿sabes?, mi papá estaba pasando por el proceso de recuperarse y sucedió que mi mamá terminó siendo, no sé si más exitosa, pero su carrera tuvo una trayectoria de más alcance, ¿sí? Y fue realmente la que después de toda esta situación se convirtió en el principal sostén de la familia. Y yo viví esa transición entre somos una familia tradicional de un papá que mantiene la casa a una mamá que, ¿sabes?, tuvo que dar todo para poder otra vez sostener a su familia, y mi papá con un rol diferente al que tenía antes. Y fue lo que nos ayudó a salir juntos como familia hacia adelante. Entonces, este concepto de, oye, todos pueden, ¿sabes? Y mi mamá no era menos, mi mamá no había, ¿sabes?, creo que había terminado el colegio cuando empezó su trabajo. O sea, solo se había
graduado del colegio cuando empezó a aplicar sus trabajos. Ella empezó como secretaria en UNICEF y después terminó siendo representante regional de UNICEF. Pero, ¿sabes? Ese concepto de, ¿sabes? En esa unidad de familia en el que todos, por unas de otras razones, tuvieron la oportunidad de destacar, creo que es lo que a mí me dejó muy claro ese tema de equidad. Ahora, no sé si sea más o menos claro para el resto de ejecutivos, pero yo creo que hay un concepto que yo trato de siempre decir, es el rol de gerente general o de director general siempre es un rol muy solitario. Entonces, es un rol muy solitario, desde la perspectiva personal y desde la perspectiva profesional. Y tienes que hacer muchos sacrificios en el camino, ¿sí? Esto es como lo que decía, no sé, un jugador de básquet que, oye, yo no puedo descansar porque mientras estoy descansando sé que hay otro jugador de básquet entrenando y, ¿sabes? Eventualmente vas a tener que hacer una decisión explícita alrededor de qué es lo que yo quiero con mi familia y eso qué significa con las oportunidades que voy a dejar ir en mi trabajo. Que estoy dispuesto a sacrificar. Correcto. Y muchas veces esto es, o sea, cuando tenemos discusiones con empresas, nosotros siempre les decimos, oye, buenísimo, sabes todo lo que hay que hacer, pero ¿qué tienes que dejar de hacer? O sea, y es una reflexión que a veces no nos hacemos ni en la vida ni en los negocios. ¿Sabes? Porque quizá mucho menos en el ámbito personal. Uh-huh. Y ¿sabes? En el ámbito personal es, oye, más bien dicho, en la combinación del ámbito profesional y personal es que tengo que dejar hacer en mi trabajo para conseguir el balance que yo quiera tener en mi ámbito familiar. Hay gente que puede decir, oye, sí, o viceversa, ¿no? Y hay gente que puede decir, ¿sabes? Para mí el balance familiar es menos importante que el balance profesional, y hay gente que lo puede decir de otra manera, pero esa reflexión explícita creo que es súper importante conforme empiezas una carrera de mayor exigencia, mayor presión, porque si no te gana, ¿sabes? Uno de los dos, y generalmente suele ser el lado profesional, y eso cuando estás en un entorno familiar implica que los sacrificios o las cosas que tú estás, tu desarrollo profesional muchas veces implica que del otro lado de la familia te debe compensar con que la otra persona o las otras personas de la familia tengan que cubrir muchos de esos huecos que estás dejando tú. Uh-huh. Y ahí es donde se crea para mí ese desbalance. ¿Cómo llevas esa conversación en casa? Para nosotros no ha sido difícil, no ha sido fácil, ¿sabes? O sea, mi esposa estuvo 8 años en casa con esta idea de la apuesta era mi carrera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que muchas veces lo más difícil que ha sido para mí, no quiero hablar de cómo lo ve ella, pero yo me crié en Ecuador, me crié en una familia cristiana, ¿sabes? Evangélica, uh-huh. ¿Sabes? Con valores muy fuertes y valores muy marcados alrededor de los roles. Y a veces uno dice, oye, pero si yo estoy dando todo, uh-huh. ¿sabes? O sea, ahí está, tenemos la casa, el auto, las empleadas, lo que sea, ¿no? ¿Tú de qué tienes que quejarte? Ajá. Y creo que esa es una reflexión absolutamente egoísta, porque estás asumiendo que lo que la otra persona necesita para ser feliz, primero que es algo que puedes suplir tú, uh-huh. Segundo que es algo que puedes suplir tú con cosas materiales, y tercero, en donde no estás en ningún momento abriéndote la discusión de qué son las cosas que tú necesitas para ser feliz y cómo que tenemos que dejar de hacer para asegurarnos que creamos ese entorno. Uh-huh. Discusiones, o sea, para nada fáciles. Yo llevo casado 11 años y te juro, si le preguntas a mi esposa, yo no sé si ¿sabes? Hemos tenido esas discusiones más en un tono positivo que negativo, pero las tenemos. Importante. Entonces, para mí es eso, ¿sabes? El concepto de que lo que yo creo que me hace feliz a mí no es lo mismo que le hace a ella. El concepto de que hay muchas cosas que ¿sabes? Que yo quise suplir. Este concepto de tírale dinero al problema, ¿sabes? Oye, claro. Tu esposa se queja porque está en casa y entonces pone la empleada y ya está, olvidé. Claro. Y eso creo que, sobre todo cuando estás en un ambiente de alta presión ejecutivo que tienes que resolver cosas, es la manera pragmática de hacerlo. Uh-huh. Pero la manera pragmática de hacerlo no necesariamente es la manera correcta ni tiene la profundidad que necesitas para resolver ese problema, ¿no?
dijiste una cosa muy válida que lo he oído poco, ¿no? Que estos roles de altas gerencias generales, de altos directivos, seguramente pasará también en ciertos roles políticos. Son puestos muy solitarios. Explícame un poquito más cómo se desarrollan habilidades que permitan sobrellevar esta soledad para, pues, cumplir el rol, ya sea empresarial, tu rol profesional. ¿Qué otras cosas? Hablamos del entorno familiar. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que desarrollar? Te voy a contar rapidísimo una historia. Por favor. Yo tenía un cliente muy importante, una de las empresas más importantes de este país, y el presidente de este país venía cada año a visitar la empresa. Y tú llegabas, el día en que llegaba el presidente, y estaban cerrados todos los pasillos, y pintaban todas las aceras solo hasta el punto en donde estaba el recorrido del presidente. Los huequitos de la hierba los pintaban de verde, ¿sabes? Entonces, el presidente caminaba y él veía una empresa súper bien mantenida, ¿sabes? Todos estos... Y claro, entonces se iba de ahí con una impresión muy distinta, uh-huh. ¿no? Y alguna vez tuve la oportunidad de conversar con él. Y él me decía que él tiene siempre una persona que a él no le cae bien en sus equipos. Entonces, alguien que todo el tiempo le está diciendo que no, o le está contando las cosas malas, o que, o sea, su rol es un poco como que traerlo, o por lo menos que ponerle las preguntas de si la realidad que estoy viendo yo a día de hoy es la realidad, la realidad, ¿sí? Entonces, creo que los ejecutivos que logran tener en sus equipos contrapartes con perspectivas diferentes, con perspectivas que, ¿sabes? Que el rol de tú eres la persona que tienes que estar en desacuerdo conmigo, uh-huh. porque eso te ayuda a abstraerte de esa realidad muchas veces creada, ¿sabes? Y tomar mejores decisiones. Y eso es una parte fundamental de no estar solo, porque eso es lo que te pasa, te creas tú una idea de cómo son las cosas que probablemente no es la misma idea que ve tu organización, o la misma idea que está viendo el mercado. Entonces, esa contraparte es importantísima. Creo que la segunda es, y que es algo que yo creo que los ejecutivos en Ecuador van a tener que considerar cada vez más, es a quienes estoy dándoles yo, ¿cómo se dice?, la mentoría, uh-huh. para quiénes son mis sucesores. Ya. Yeah. ¿Sí? En Ecuador tenemos muchas empresas familiares, pero también en las no familiares. Porque el hecho de que tú estés pensando en algunas personas de tu equipo como las personas que van a liderar tu empresa hacia adelante, te ayuda a tener un rol más consultivo con muchas personas de tu equipo, ¿sí? Y ahí es en donde, ¿sabes?, empiezas a crear esta sensación, otra vez volviendo al principio de la historia, de mi equipo con el que vamos a salir de cualquier situación, y que si es que yo no estoy, puedo delegar. Uh-huh. Ese es un concepto que, aunque suena muy obvio, es muy difícil, y que no es solo una persona, ¿sabes? Tienes que tener un grupo de personas. Sí. Muchos temas. Hablas, por ejemplo, de las empresas familiares, y es una gran proporción de las empresas que mueven este país son empresas familiares. Y siempre se habla de que se caen en la tercera generación. Uh-huh. Obviamente hay un patrón. Uh-huh. Y la primera, como dices tú, hay que buscar ayuda y hay que saber dónde y cuándo buscar ayuda. Y obviamente no tendrán casi todas las empresas la facilidad de, pues, trabajar con McKinsey, con consultoras grandes que por ahí tienen procesos más probados para ayudar en esta transición de generación en generación en las empresas familiares. ¿Cuáles son, de las empresas que por ahí has visto tú, las cosas que funcionaron para ayudar a esta transición? Porque quizá tú ya trabajas con empresas que pasaron ese primer bache de la segunda o tercera generación, donde pues es muy difícil y se juegan muchas cartas, porque muchas veces es el patrimonio de toda la familia y el sustento de muchas personas y el trabajo de miles de personas.
¿cuáles son elementos de ciertas recetas que han funcionado? Dale. Lo que dices es correcto. O sea, entre la primera y la segunda generación, si no me equivoco con los números, 2/3 de las empresas sobreviven. La segunda y la tercera, 1/3 de las empresas sobreviven. Yo creo que hay varios elementos de esto. El primero es la importancia de profesionalizar el modelo de gobierno, ¿sí? Entonces, en Ecuador y en muchas de estas empresas familiares, estas empiezan por, oye, un emprendedor o emprendedora, o sea, súper resiliente, que logró crecer súper rápido, y en donde muchas de las decisiones dependen 100% de esta persona, ¿no? Y la realidad es que en esa transición es súper importante que empieces a profesionalizar cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones alrededor de la familia. Uh-huh. ¿Sí? El segundo elemento, yo creo que es, estas son conversaciones súper difíciles para las familias, ¿sí? Y el tener una discusión, hay metodologías y todo, pero conceptualmente es sentarse como familia y entender quiénes somos y qué queremos para nosotros hacia adelante. Entender que el legado familiar va mucho más allá de esta generación. O sea, es conectarse con que el legado o lo que van a construir, y esas discusiones son pensando en que esto debería de ir para nuestros hijos y para sus hijos, uh-huh, y para sus hijos, ¿no? Y eso generalmente lo aterriza en un protocolo familiar, pero o sea, es entrar en ese protocolo con una mentalidad de que estas son conversaciones muy profundas, muy difíciles, y que sí les recomiendo, no con McKinsey, sin McKinsey, lo hagan con una guía, uh-huh, ¿sí? Es la segunda. Y yo creo que la tercera es en muchas familias, el cultivar el amor al trabajo, el amor a la empresa, todos esos valores un poco de la familia y de la empresa familiar, la familia empresarial. Uh-huh. Desde muy temprano, o sea, es entender cómo lo quieres hacer para la familia hacia adelante es importante también. Porque la verdad es que en la primera generación no piensas en eso, no sabes que vas a ser tan exitoso como para dejar una empresa para una segunda generación. En la segunda generación empiezas recién a pensar en eso, pero es importante tener una discusión explícita alrededor de cómo queremos fomentar los conceptos de familia empresarial hacia adelante. Que puede ser, no queremos fomentarlos porque queremos profesionalizar el 100%, como puede ser, queremos fomentarlos porque queremos priorizar que este sea el núcleo de generación de un legado familiar y hacia la sociedad, uh-huh, hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que son esos tres. Me encanta, muchísimas gracias. Hablas varias veces de la red de apoyo que uno se tiene que ir formando para no estar solo, uh-huh, en ninguna etapa de tu carrera ni en ninguna etapa de la vida. Y mencionas el concepto de la mentoría. En general, las empresas grandes pues van adoptando además protocolos para lograr que los miembros, y me habías contado que en McKinsey pues hay un chévere sistema en el cual pues vas encontrando mentores. En las conversaciones que tenemos de, por ejemplo, incrementar la cantidad de mujeres en ciertos puestos de decisión, lo primero que te dicen es consíguete una mentora, y cuando uno está en cierta posición también anda apadrinando o no sé la palabra, pero bueno, o sea, guiando y formando personas para que también vayan asumiendo ciertos roles. Pero fuera de la empresa también es importante crearte una red de personas con las que puedas rebotar ideas. Uh-huh. Cuéntame un poquito cómo funciona aquí, porque también hay una idea, o sea, en general en América Latina, una idea de que pues los empresarios en algunos países, cada uno está como muy atrincherado en su área, y en realidad hay mucha competencia y parece que hay poca colaboración. ¿Qué funciona? Incluso cuando tú vas, por ejemplo, subiendo en la carrera, ¿qué tipo de personas es ideal tener a tu alrededor para también tener este apoyo y hacerte una red incluso de profesionales que puedan ayudarte a tomar decisiones mientras vas creciendo en tu carrera? Hay un ejercicio muy interesante que a veces hacemos cuando empezamos transformaciones en las empresas, ¿no? Y es, tú tienes la estructura normal de una organización,
cajitas y líneas. Y uno intuitivamente dice, las cajitas de más arriba tienen más incidencia que las cajitas de abajo, ¿no? Es un ejercicio en donde tú a la organización le preguntas, cuando tú necesitas ayuda, o sea, eso es una encuesta, dices, cuando tú necesitas ayuda, ¿a quién llamas en la empresa? Y es muy curioso porque empiezas a ver que las redes de soporte de las personas son muy diferentes a la estructura formal de la organización. Tienes gente que, ¿sabes? No, la señora Lupita es la que siempre me ayuda cuando tengo un problema con internet o lo que sea. No importa, no importa que sea un problema grande o pequeño, es quienes tienen esa voluntad innata de ayudar con quien tú tienes la confianza de pedir ayuda. Entonces yo creo que, ¿sabes? Lo primero es pensarlo así. Si yo en mi vida hoy tengo un problema de ABC fuera de mi familia, ¿a quién le llamaría? O sea, si probablemente no es un CEO, probablemente no es, ¿sabes? Probablemente es, oye, la mía de una amiga que me contó de o ¿sabes? La red de mentoría puede ser mucho más diversa que un CEO. Ese es mi primer punto. El segundo es, esto es como cuando, yo les digo mucho a mis colegas de McKinsey esto es como cuando tienes, no sé cómo sea en otros países, pero en Ecuador, cuando tenías 15 años, salías con alguien, tú tenías que hacer una discusión explícita, decir, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí? Si no, no eras no eras novia. Había, ¿no?, una declaración. Había una declaración explícita. Explícita, ¿no? Esa conversación suena muy incómoda, pero recibirla no es incómoda para nada. Que alguien venga y te diga, ¿quieres ser mi mentor? ¿Puedes ser mi mentor? Rara vez ocurre. Pero cuando te la preguntan así de explícito, uno de este lado se siente súper honrado y además súper comprometido. Porque la diferencia entre un mentor y alguien que solo te aconseja o que te... Ese es alguien que tiene un interés explícito en ayudarte a ser exitoso. Y ese interés explícito, ese compromiso explícito es difícil que se genere, a menos de que te hagas una conversación y es decir, quiero que seas mi mentor y quiero que me ayudes a ser exitoso en la manera en lo que sea que pidas ser mentor, ¿no? Entonces creo que es el segundo. Porque uno tiende a tratar de irse con gente que admira mucho, que está bien, pero no necesariamente los que admiras mucho van a ser los que sean tus mejores mentores para ti, ¿sí? O tengan el tiempo. No digo que no van a hacerlo, pero o sea, si solo acotas ese espacio va a ser más difícil que tengas mentores. Sí. El segundo es, oye, no ir y decir, esto es lo que necesito de ti, esto es lo que quiero, me encantaría. Y el tercero creo que es las mentorías son más efectivas cuando yo entiendo qué necesitas, por dónde flaqueas. O sea, si tú te sientas en estas cosas y dices, cuéntame, ¿qué necesito para triunfar en la empresa? O vas a recibir una respuesta muy genérica. Otra cosa es, mira, yo hago esto, me cuesta mucho hacer este tipo de cosas y quiero llegar hasta acá. Entonces, con tu mentor puedes hacer un plan de acción, que es muy diferente a sentarte a tomarte un café y salir con muchas ideas chéveres, a un plan de acción con el que tu mentor esté comprometido, ¿no? Entonces, creo que y eso ayuda muchísimo. Yo he tenido diferentes, ¿sabes?, mentores que han sido desde mi profesora mi profesor de química en el cole, ¿sabes? En McKinsey ha sido gente, ¿sabes? Han sido gente que son mis analistas incluso, que no necesariamente pero me enseñan mucho, ¿sí? Me enseñan mucho y me ayudan mi pregunta a ellos es, oye, ¿qué estoy haciendo yo mal? Y ayúdame a ser un mejor líder, ¿sí? Entonces los mentores son muy diversos, mientras más mejor, y tienes que ser muy explícito de cómo te pueden ayudar. Quizá también la virtud de rodearte de personas más inteligentes que tú, que a veces no sucede, ¿no? Hay personas que pues son súper exitosas y llegan a un punto en el cual prefieren, como decías tú, rodearte de la gente que te dice lo que quieres oír, y que te haga sentir que tú eres el más inteligente en la sala. Sí. En mi experiencia es todo lo contrario, ¿no? Ojalá uno pueda siempre rodearse de personas más inteligentes que uno. Un poco para mover la conversación.
En McKinsey, bueno, McKinsey hace muchísimas cosas, pero una de las cosas que a mí en lo personal me encanta es el contenido que producen. Tienen estudios y incluso pues sin costo, porque yo recibo además un mail semanal sobre la generación Z. Uh-huh. Y me llama muchísimo la atención y quería también preguntarte a ti, ¿por qué tanto énfasis en de repente estudiar los comportamientos y los patrones de un poco de profesionales y personales de esta generación y de consumo de esta generación en particular? ¿Qué tienen de lo que tenemos que aprender o por qué hay una desconexión de la cual tenemos que aprender? Yo no soy tan experto en la generación Z, pero lo que yo creo que mi interpretación, uh-huh, hay algunos elementos alrededor de cómo funciona llamémosle el orden global, uh-huh, que están cambiando en una velocidad que es impensable, ¿sí? Por ejemplo, no voy a decir el año porque no me acuerdo, pero dentro de pocos años llegamos a un evento que se llama, lo voy a decir en inglés, perdón, es el Peak Child. ¿Ya? ¿Sí? Que es, ¿cómo lo podemos traducir? Es el último día, es el momento en el que llegamos al máximo número de niños que jamás habrá en el planeta. Ok, ¿la curva de crecimiento poblacional va a llegar a un pico? No la de poblacional, sino la de niños. Entonces, okay, nosotros vamos a tener de aquí en adelante 1 billón de niños en el mundo, no más. ¿Y ya llegamos a ese punto? Estamos por llegar, no me acuerdo en qué año es, si es en 2030 y pico, ¿sí? Ok. ¿Qué significa eso? Que la pirámide, o sea, arriba tenemos mucha más gente, pero cada vez vamos a tener, en proporción a la población, una cantidad menor de niños, ¿sí? Y eso ha venido, ¿sabes? Si lo piensas desde la perspectiva de la pirámide poblacional, lo que nos está pasando es que, claro, cada vez tenemos menos jóvenes, con más viejos, y cada vez se vuelve más difícil. Entonces, el rol que tienen las nuevas generaciones desde la perspectiva de generar bienestar para la sociedad es más relevante que nunca. Entonces, yo creo que hay un elemento alrededor, eso es mi suposición. Uh-huh. Hay un segundo elemento que es que la economía y la sociedad se ha desarrollado hasta hoy, si quieres, en un entorno irrestricto de crecimiento. ¿A qué me refiero? Oye, mientras haya capital, mientras haya cosas, tú podías crecer de una manera, ¿sabes? Continua. Y hoy hay una restricción estructural que es nuestro planeta. Entonces, el clima. Nosotros no podemos, la sociedad ya no puede crecer sin tener un efecto catastrófico en el clima, en nuestro planeta. Ajá. Entonces esta nueva condición, esta nueva restricción hace que, ¿sabes?, el crecimiento que tengamos hacia el futuro tiene que ser un crecimiento, ¿sabes?, inclusivo, sostenible y obviamente económico, que es muy difícil resolver con una ecuación en donde tienes una población con una cultura muy diferente alrededor de este crecimiento irrestricto del entorno, uh-huh, con una nueva generación que, ¿sabes?, saca la cabeza y dice, oigan, pero yo ¿con qué me voy a quedar? Porque ya es distinto a lo que teníamos hace 15 años, sí, ¿sabes? Que va a llegar, ¿sabes? A lo mejor va a llegar. Nosotros ya estamos más allá del punto de no retorno. Entonces el nivel de decisiones y el nivel de coordinación que se requiere para resolver ese problema es brutal. Quiero solo ver si entendí. Uh-huh. Hablas de 2 elementos hasta ahorita, tal vez hay más. El primero es el hecho de que llegamos al pico de la cantidad de niños que vamos a tener y en adelante la cantidad de niños solo va a ser menor. En proporción a la población al total. 100%. Uh-huh. O sea, del pie de población, el porcentaje de niños solo va a ser igual o se va a ir reduciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. No vamos a pasar de más de 1 billón de niños probablemente en el futuro. En el futuro. Uh-huh. Y esos niños pues se envejecerán y no sabemos luego qué pase. No, crecerán, pero cada vez la población seguirá creciendo así, okay, y los niños se mantendrán en ese
El primer elemento que me parece, creo que hasta escalofriante, no sé por qué. Y la otra, para entender, o para ver si entiendo lo que tú dices, es que antes la humanidad crecía un poco sin límite de todo lo que puedo consumir, de todo lo que puedo hacer, de los recursos que puedo sacar de la tierra, botar a la tierra, usar de la tierra. Y ahora tenemos un nuevo límite que nos ha impuesto la naturaleza, o sea, la física del planeta. Y eso es algo de lo cual es algo nuevo, porque el resto de generaciones, quizá la Z sí, ¿no es cierto? Pero el resto de generaciones no lo consideran como parte de sus reglas de vida. No fue, en su momento no fue. Okay. El concepto es, tú necesitas generar crecimiento económico para sostener una población que está en crecimiento también. Ajá. ¿Sí? Ese crecimiento económico viene siendo cada vez más difícil lograrlo sin que tengas necesariamente un impacto negativo en el planeta. Claro. Que igual sigue pasando solo factura económica también. Correcto. Y por lo tanto, entonces, crecer es cada vez más difícil, por lo que la población cada vez se enfrenta a un reto distinto alrededor de cómo quiero que se vea ese crecimiento. ¿Sí? No quiero hacer un juicio alrededor de si en las generaciones anteriores ocurría o no ocurría. Yo creo que el nivel de institucionalidad que tiene a día de hoy la discusión de cambio climático, en las decisiones, cómo se está moviendo los gobiernos para resolver este tema, es a una escala muy distinta a lo que está antes. Claro. Y el rol que tiene la sociedad, sobre todo estas nuevas generaciones, sociedades jóvenes, es muchísimo más importante y relevante que en generaciones anteriores. Esa es mi interpretación de, oye, porque es también cada vez más importante que escuchemos sus voces. Oye, es cada vez más importante que entendamos el contexto de cómo creamos oportunidades, talento y desarrollo para estas generaciones, cómo activamos, ¿sabes? Generamos inclusión, como dice en inglés, cómo celebramos nuestra diversidad pero con inclusión. O sea, diversidad sin inclusión es una ilusión. Explícame el concepto. Que tú, ¿a qué se refiere? Es, si yo tengo un equipo súper diverso, pero en esa diversidad no incluyo las opiniones de estas personas que piensan, ven o sienten las cosas de manera diferente, pues esa diversidad es una ilusión. Porque, ¿sí? Entonces, ¿sabes? Darle voces a las minorías, darle voces a esta nueva generación, lograr realmente ese crecimiento económico inclusivo, es una parte de la ecuación mucho más importante de lo que era antes. ¿Y tú crees que los sistemas educativos están formando a las nuevas generaciones para que consideren estas nuevas limitantes como parte de cómo tomarán las decisiones en su vida? Porque al final los sistemas educativos en general, y especialmente pues los públicos, que se mueven mucho más lento y son mucho más aletargados en actualizarse a los tiempos, por una infinidad de motivos que no vamos a discutir hoy, van formando en realidad con los mismos conceptos y con los mismos paradigmas que formaron a nuestros papás. Entonces, ¿cómo logras transmitir esto a la gran cantidad de jóvenes que estamos formando? Creo que es un reto muy importante. Yo soy de la idea de que el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces, creo que arranco por decir, creo que la responsabilidad tenemos todos los papás del mundo, ¿no? Y como actores de esa sociedad, ¿sabes? Si es que en la familia cambian las cosas, pues los colegios se van adaptando. Más allá de políticas, todo lo que quieras, pero creo que, ¿sabes? Empiezo diciendo, arranquemos en casa, y arranquemos en casa, ¿sabes? Walk the talk. Siendo coherente con tus acciones, ¿no? Y liderar con el ejemplo. Liderando con el ejemplo, ¿sabes? Yo creo que los niños, por ejemplo, los jóvenes, ¿sabes? Aprenden mucho de experiencias, ¿sabes? Tenemos, por ejemplo, volviendo al tema, en Ecuador, país maravilloso, ¿sabes? Una naturaleza increíble, ¿sabes? Sal y muestra qué es lo que tenemos y por qué vamos a luchar en las siguientes generaciones, ¿no?
para mí va más por ahí. Desde la perspectiva de educación, yo creo que ahora hay, por lo menos lo que yo he visto en Ecuador, más variedad, que es una gran ganancia. Sí. Tú puedes escoger ahora si es que quieres un colegio más o menos de este tipo o menos de este otro. Al final la elección otra vez va a ser de los padres, pero el hecho de que tú tengas opciones, yo siempre les digo a mis hijos, tener opciones es un lujo. Entonces, el hecho de que tengas opciones para escoger hoy en un sistema educativo en Ecuador y en muchas partes del mundo, creo que ya es una gran parte del progreso que necesitamos encontrar. Sí, y quizá por ahí hay gente que pues no tendrá tantas opciones al respecto de escoger un colegio, pero sí hay muchos recursos y por suerte el internet es un mar de recursos valiosísimos donde uno puede encontrar muchísimas respuestas y muchísimas herramientas. Rafael, se nos acaba el tiempo. Te agradezco tanto. No quiero dejar de preguntarte o pedirte recomendaciones sobre, y un poco en la línea de la conversación que hemos tenido, ¿qué recursos te han servido a ti? ¿Qué libros te cambiaron? Obviamente serán muchos, pero algo que se te venga a la mente que nos pueda recomendar un poco para seguir la línea de estas conversaciones tan importantes. Me agarras en jaque porque soy malísimo para leer. Bien. ¿Qué escuchas? No, mira, yo creo que, no sé, si tú me preguntas recursos. Ajá. Yo creo que, a ver, es que no sé si esta sea una buena sugerencia, pero hay, a ver. No importa. Con eso ya dijiste bastante, y el que la toma, y el que no la toma, pues, vale. No es culpa. Hay un libro. Yo creo que una de las cosas más importantes en donde yo veo que hay muchas oportunidades hoy en la gente joven es en aprender a comunicarse. Ajá. ¿Sí? Hay un libro que es la base de cómo hablamos en consultoría o en el mundo ejecutivo, que se llama El principio de la pirámide. Okay. ¿Sí? Es de una señora que se llama Bárbara Minto. Es un libro que te ayuda a entender cómo comunicar de manera, ¿sabes?, muy estructurada tus ideas, etcétera. Ayuda un montón. Seas consultor, no seas consultor, el aprender a comunicar tus ideas de una manera efectiva en poco tiempo y concisa es súper importante. No sé si de esta entrevista saben, oye, si es un buen ejemplo o no, pero a mí me ha ayudado mucho para intentarlo, ¿no? Ese es uno. Hay otro libro que no sé si esto es más propaganda para no quiero ser propaganda. No, me encanta que hazte toda la propaganda porque este es el momento, toda. Pero, ¿sabes? Hay un libro que se llama, de McKinsey, que se llama CEO Excellence. Es un libro que acabamos de publicar el año pasado. La excelencia del CEO. La excelencia del director ejecutivo. Y básicamente entrevistamos a 2,000 ejecutivos a nivel global de las empresas más grandes del mundo y sacamos al menos 6 características que exhiben los directores ejecutivos exitosos a nivel global. Fabuloso. Y es más una conversación entre diferentes directores, unas historias muy bonitas que, ¿sabes?, te van a ayudar un poco a entender ese rol. Y el tercero, que es un poco, ojalá, es más controversial. Estoy leyéndolo ahora, me gusta. No sé cómo traducirlo al español. Se llama El arte sutil de que no te importe nada. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Podemos recomendarle con mala palabra y todo. Con mala palabra y todo. Los conceptos son interesantes. Cada uno saca de ese libro lo que no quiera. A mí me pareció muy interesante porque la idea de, otra vez, de escoger las cosas que realmente te importan. Sí. Y a todas las demás entender y decir, a la mierda, para ser elegantes. ¿Sabes? Creo que ha sido un libro que en mi contexto hoy me ha ayudado un poquito a rebalancear esas prioridades. Fabuloso, Rafael, muchísimas gracias. Tomaremos tus recomendaciones, las pondremos en las notas del episodio. Espero que, no es la primera conversación que tenemos, pero realmente te agradezco el tiempo. Gracias por estar aquí. Un gustísimo, un gustazo, como decimos acá. A ti que nos escuchas, espero que te haya gustado y te haya servido esta conversación. Por favor, comparte, ponnos like, suscríbete. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Esto fue Focus, el podcast de la hora, y hasta la próxima vez.